cita con el jefe de gabinete de ministros para entender las explicaciones y los planes del gobierno. Vamos. Marcos Peña, buenas noches, gracias por venir. Muy buenas noches, ¿cómo va? La primera pregunta es bien directa y tiene que ver con lo que pasó hoy. ¿Por qué se dispararon el dólar y el riesgo país? ¿Qué ocurrió? Argentina tiene una economía vulnerable por diversos motivos que venimos planteando hace un tiempo, ¿no? Desde su historia hasta su presente, en términos de una Argentina que depende todavía de financiamiento internacional para cubrir sus necesidades de gasto de todos los días. Eso que es producto de una acumulación de muchos años de malas políticas, de falta de equilibrio, de problemas que países vecinos como Uruguay, Chile, Paraguay, Bolivia resolvieron hace 10, 15 años, 20 años. Nosotros no lo hemos resuelto todavía. Estamos encaminando a resolverlo, pero todavía no lo hemos resuelto. En esa vulnerabilidad, claramente el contexto de un año electoral genera una mayor incertidumbre para muchos en los mercados respecto de hacia dónde van a decidir los argentinos ir. Si continuar con un proceso de reforma, de modernización, de cambio, o si hay un deseo de volver a políticas populistas como lo expresa un sector político. ¿Es cierto que hay encuestas que ustedes manejan que dicen que hay posibilidad de que Cristina gane? Creo que primero lo importante es entender que la encuesta no es un pronóstico, no es un elemento que te dice lo que va a pasar, no es futurología. Es simplemente un indicador que te puede servir para saber dónde está parada la sociedad. Hoy hablar de balotaje en términos de encuesta es poco serio, es realmente poco serio, y mucho peor es tomar decisiones en función de eso. La realidad es que la Argentina vota en agosto y en octubre, y si hay segunda vuelta en noviembre, y los que están mirando tienen la respuesta a qué va a pasar en esas elecciones. No el pronóstico anterior, la encuesta. La elección, por definición, en un contexto como el que estamos, donde en todas las elecciones, en todo el mundo, hay mucha indecisión hasta el final, siempre puede arrojar que evidentemente hay un sector relevante de la población, que siempre lo hemos planteado, que tiene preferencia por Cristina Kirchner, pero creemos absolutamente que la mayoría sigue queriendo mirar para adelante y seguir transformando la Argentina y no mirar para atrás. Y por eso estamos convencidos que vamos a ganar la elección de octubre, en octubre o en noviembre, digamos, de eso dependerá los votantes. El presidente dio una cifra cuando la semana pasada se habló mucho de balotaje, él dijo 52-48. ¿De dónde sacó ese número? No, creo que la referencia más clara de una elección nacional es la del 2015. A priori uno tiene que pensar que la Argentina no se ha transformado tanto en materia de preferencia electoral, ¿no? Y que hay efectivamente dos partes que tienen una mirada distinta sobre la realidad, sobre el pasado, sobre el presente y sobre el futuro. Pero nosotros estamos convencidos que es importante pensar este proceso desde el protagonismo, no desde la parálisis, no desde la idea de todos los días, y entendemos la angustia que genera porque es una decisión muy profunda, muy blanco-negro hacia dónde va la Argentina, y muchos lo sienten de esa manera, ¿no? Independientemente por quién prefieren votar. Y creo que lo que más queremos plantear es la necesidad de sentirnos protagonistas. Si uno mira para aquellos que quieren un cambio y que han apoyado este gobierno, 25 de abril del 2015, había mucho menos probabilidad de ganar la elección que el 25 de abril del 2019. ¿No cree que fracasó el plan económico? El rótulo lo ponen ustedes. Lo que está claro es que nosotros pensamos y pronosticamos una mayor velocidad y un resultado que, producto de las circunstancias que se fueron dando, particularmente la crisis del año pasado, no se dieron. Y está claro que en ese sentido nosotros vemos que fue un error plantear esa velocidad y esos resultados, esos pronósticos, que de alguna manera pueden haber llevado a minimizar el tamaño del desafío de lo que estamos emprendiendo. Porque la transformación que estamos haciendo es, por primera vez, profunda y estructural, como esas grandes obras públicas que se hacen hoy que antes no se hacían. Y los temas estructurales que nos han llevado a crisis recurrente a lo largo de 70, 80 años, los hemos resuelto y eso es lo más importante. Entonces, si uno mira desde la coyuntura, uno va a encontrar elementos para decir claramente no estamos en los resultados que queríamos. Ahora, si lo mira en la película grande, lo importante es que hemos llegado al equilibrio fiscal, que hemos llegado a sanear las cuentas del Banco Central, que hemos logrado un respaldo internacional inédito, que hemos puesto en marcha la inversión y la obra pública, que hemos saneado las cuentas públicas de las provincias. Todos factores que históricamente generaron grandes crisis en la Argentina.
¿Y por qué cree que así todo no está la confianza suficiente en el gobierno y que cualquier encuesta, cualquier información que da vueltas por allí genera este tipo de reacciones tan virulentas y tan rápidas? Bueno, centralmente porque el mundo mira, y por eso se llama riesgo país, ¿no? O sea, mira el proceso de la Argentina y a partir de allí toma sus recaudos, digamos. Y toma sus recaudos, es decir, primero queremos que se confirme para dónde quieren ir los argentinos y después vamos a... Pero ¿qué errores del gobierno hay implícitos en eso? Más allá del exceso de optimismo, porque el exceso de optimismo puede ser un error comunicacional, pero yo le pregunto, ¿errores de gestión? ¿Ustedes creen que el gobierno ha cometido alguno para llegar a esta situación como la que hay hoy? Bueno, pero nosotros lo hemos dicho, proponer metas de inflación muy ambiciosas en velocidad con un plan fiscal que no era tan ambicioso fue un error. Con lo cual ahí ya la velocidad de la transformación no es un problema comunicacional, es un diseño de política pública. Ahora, claramente el impacto de una crisis de reducción de financiamiento para los mercados emergentes, como nos pegó el año pasado, combinado con la sequía, fueron factores que no fueron vistos previamente. Uno dice, bueno, se tendrían que haber visto, es discutible. En cualquier caso, lo importante para nosotros desde el hoy es discutir el hoy también hacia el adelante. ¿Qué herramientas, qué políticas, qué cosas hay que hacer que no estemos haciendo hoy? Nosotros creemos que, como bien decías antes, que el camino que estamos recorriendo es el correcto, independientemente que estamos atravesando dificultades. Pero ¿cómo y por eso justifica, también, Peña? perdón, pero Sí. Santiago, perdón, por eso la semana pasada también planteamos medidas de alivio, porque entendemos la carga y entendemos el desgaste para los argentinos. Pregunta con respecto a eso, porque fue lo primero que pensé. Aquí lo contamos el jueves pasado. Cuando hablamos con varios economistas, nos decían todos, sin importar ideología ni posición política o económica, nos decían, para que el plan alivio funcione, el gobierno tiene que lograr un dólar estable, que el dólar no se descontrole. Y 4 días después pasó lo que pasó hoy. ¿Corre riesgo el plan alivio? Me parece que el término descontrol es un error. Si uno mira lo que ha pasado con el tipo de cambio en los últimos 7 meses, desde que empezó este régimen, está por debajo el movimiento del tipo de cambio de la inflación. O sea, eso para empezar a contextualizar, digamos, ¿no? En estos días es la primera vez que está por encima de donde estaba hace 7 meses. No estamos acostumbrados al tipo de cambio flotante, eso es cierto. Y es difícil para la sociedad que está acostumbrada a vivir el termómetro del dólar como el termómetro de una crisis. Ahora, cuando estás en un tipo de cambio flotante, que de vuelta es lo que han hecho todas las economías importantes del mundo para resolver el problema de fondo, tenés más movimientos. Bueno, y a partir de ahí es un desafío, obviamente, a administrar las ansiedades, las angustias y también el proceso de inflación, por supuesto. Es un proceso delicado, digo. Ahora, creo que es muy alivio importante. ¿Continúa igual? Sí, por supuesto, y estamos implementándolo y entendemos que lo importante es entender que desde la delicadeza de este contexto tenemos que ser muy responsables. A nuestro entender no hay soluciones mágicas. Hay mucho trabajo, hay que estar muy cerca del territorio, ayudar a la gente que más lo necesita, trabajar en ver todas las cosas que se pueden hacer mejor, pero entender cuál es el rumbo a futuro que queremos plantear. Y entender que si esa dificultad del corto plazo se justifica en que estamos resolviendo los problemas estructurales, es muy distinto que para el que está por ahí en la angustia de corto plazo, decir, ¿para qué es todo esto? Bueno, esto es porque tiene un sentido. Y pasado la incertidumbre de este año, ratificado el camino del cambio, el desafío va a ser más fácil. Que tampoco, y esto es importante, ser responsables, porque estamos en un mundo muy dinámico, con mucha incertidumbre, con mucha volatilidad, y nos pasa, a veces pasa el movimiento del tipo de cambio por alguna variable local, pero a veces pasa por alguna variable internacional. Y eso es parte de lo que tenemos que convivir. ¿No? Cada vez que hay un cimbronazo. Por supuesto, porque somos una de las economías más frágiles, porque hace 70 años que arrastramos inflación, porque tenemos 8 defaults en nuestra historia encima, porque estamos haciendo los deberes que los demás hicieron hace 20 años. Entonces, desde ese lugar, nuestra credibilidad como país es más bajo. Peña, ¿qué pasa si ahora el dólar se acerca mañana o pasado? No toca, pero se acerca, por ejemplo, a ese techo, a 50 pesos, que es un escenario que algunos proyectan. No es nuestra tarea pronosticar. ¿Pero qué pasa con la economía? ¿Hay No es un nuestra plan? tarea, pero es que ahí está el punto, Marcela. Nosotros hemos trazado un camino muy claro respecto a la política monetaria, respecto a la política cambiaria, respecto a la política fiscal, para dar la mayor previsibilidad posible dentro de un contexto de incertidumbre política. Con lo cual, si me decís, ¿hay alguna herramienta mágica que reduzca esa volatilidad? Bueno, en parte depende de nosotros, los argentinos, también de ponernos
salir de espectadores y ponernos centralmente los dirigentes a construir ese futuro que queremos. Cuanto más claro esté el camino de que vamos a mantener un camino de cambio, que ratificamos estas políticas, y en esto no es solo el gobierno el que puede opinar. Digamos, está claro que si más dirigentes de la oposición dicen nosotros queremos ratificar lo central de lo que hay que hacer como políticas macroeconómicas, eso ayudaría sin duda a reducir el riesgo. En vez de hacer un ¿A qué se exceso refiere, por ejemplo? ¿A qué se refiere? a toda la dirigencia política. Nosotros hemos sido muy claros respecto a estas son las reglas de juego, no queremos modificar esas reglas de juego en un contexto de crisis porque eso sería peor para el futuro. Ahora, el desafío al resto de la dirigencia política de, en vez de solamente hacer diagnóstico, que todos sabemos las dificultades y los desafíos, puedan plantear algunas cuestiones de lo que van a hacer si llegan a ganar para reducir esa incertidumbre. El otro día me decía un dirigente uruguayo, en Uruguay el Frente Amplio entero, al igual que los partidos de la oposición, no discuten el equilibrio fiscal, la posibilidad de tener un investment grade, la posibilidad de insertarse en el mundo. Eso hace muchos años que no lo discuten. No es un tema ideológico, es un tema que alejás de la agenda del día a día. Acá tenés a veces una mayor ambigüedad en algunos, un miedo en otros, porque en privado te dicen, es obvio que hay que hacer lo que están haciendo, pero no me pidas que asuma un costo. ¿Quiénes son esos, Peña? No voy a hacer nombre, pero es un tema más profundo, Santiago, porque hace a la cuestión de asumir la madurez que tenemos que asumir, de que esta vez nos toca enfrentarnos a la realidad. No hay una solución mágica, no hay una varita mágica. Lo que tenemos es un inédito acompañamiento internacional que nos ha dado uno de los préstamos más grandes de la historia del Fondo Monetario, 60.000 millones de dólares. Tenemos un respaldo de todas las economías más importantes del mundo que dicen es por acá. Claro, Tenemos pero al mismo tiempo cualquier movimiento político desata lo que pasó hoy. Bueno, porque es la realidad del mercado, porque de vuelta, para que se reduzca el impacto del mercado, también es bueno que más dirigencia argentina diga hay cosas que nosotros no discutimos. Pero Ni Peña, discutimos otras. si el dólar ¿no? toca los 50, por ejemplo, ¿no? Insisto con esto porque es una proyección incluso implícita en los futuros, en los contratos de futuro. ¿Esto no va a seguir haciendo subir la inflación? Insisto, no me corresponde los pronósticos. Para eso está el Banco Central, para eso está el Ministerio de Hacienda, para poder contar. Pero si está dentro de la banda cambiaria que se ha propuesto, es una posibilidad que puede ocurrir. La banda tiene tope en 51. Hablando entonces implícitamente... 51,45. Claro, y es dólar mayorista, mayorista el que es tiene eso, que ver con la banda. 51,45. Le quiero hacer un par de preguntas políticas. Estamos hablando con Marcos Peña, jefe de gabinete de ministros, en un día súper importante, súper caliente para el gobierno nacional, luego de lo que pasó hoy con el dólar y con el riesgo país. Recordemos que habló también el presidente más temprano, el presidente Mauricio Macri. ¿Está confirmado en un todo que el candidato a presidente de Cambiemos es Mauricio Macri? Nosotros creemos que sí, absolutamente. Pero por una razón central, además. ¿Por qué? Porque es la mejor forma de ganar esta elección, que es que continúe el trabajo que está haciendo Mauricio Macri en la presidencia, que María Eugenia Vidal está haciendo en la provincia, que Horacio Rodríguez Larreta está haciendo en la ciudad, que se pueda reelegir o elegir, cambiemos nuevamente los gobiernos provinciales. Creemos que eso es el camino natural para completar un proceso de transformación. Creemos que Mauricio Macri es el líder natural de este espacio, pero además creemos que es lo que hemos planteado siempre con mucha transparencia, que es hacer las cosas sin buscar un golpe mágico de vuelta, porque esos golpes mágicos no funcionan. ¿No midieron en ningún momento a Vidal como posible candidata? Pero en eso quiero darle la tranquilidad a la gente. Nosotros siempre estamos priorizando como trabajo en equipo cómo hacer para ser el equipo más competitivo, que logre representar ese cambio, que construya mayorías. Y el trabajo en equipo, la confianza que hay en ese trabajo entre Horacio, María Eugenia, Mauricio, entre los gobernadores del radicalismo, entre los dirigentes parlamentarios, permite que siempre se pueda conversar todo. Pero la convicción absoluta, Diego, en esto, y creemos que tenemos algo de crédito porque, digamos, recuerdo ahora, hace 4 años la discusión era de por qué no la bajan a María Eugenia Vidal de la provincia, digamos, para encontrar una solución mágica. Y decíamos, no, la coherencia es lo más importante. Y la coherencia es la confianza en los que están del otro lado y que entienden que acá hay un equipo que es transparente, que trabaja, que propone y hace lo que dice, y que en ese camino lo importante es continuar trabajando en esa dirección. ¿Y se pensó en cambios de gabinete hoy? No, la verdad que no. No se pensó, estamos muy contentos con un equipo, porque de vuelta en esto, Marcela, no hay una solución mágica. Este es el escenario que tenemos. Los argentinos tendremos que enfrentarnos a una decisión muy profunda que va a romper, no es que puede, que va a romper muchos
años de ciclo vicioso de frustraciones, a partir de un trabajo en equipo, de un trabajo serio, de poder plantear metas, de poder trabajar de cara a la sociedad, de poder conversar y tomando un punto que creo que no es menor, entendiendo que no es un día difícil para el gobierno, es un día difícil para los argentinos. Totalmente de acuerdo. Y desde ese lugar lo vivimos. Porque Ahora, nosotros somos argentinos que planteamos todos los días, todo el tiempo, en trabajo en equipo, ¿qué más podemos hacer para hacer las cosas mejor? Y si hubiera una solución mágica, la tomaríamos, somos los primeros en plantear eso. Si vinimos acá para hacer un aporte y tratar de cambiar las cosas, ¿no? Ustedes están atribuyendo parte del cimbronazo a la posibilidad de que Cristina vuelva a ser presidenta. ¿Qué ocurre si, como dicen muchas encuestas, Cristina gana efectivamente las PASO? Va a ser unos meses antes de la general. ¿Qué pasaría en ese periodo? Yo no creo que haya que hacer futurología, Santiago, en eso. Porque creo que lo que puede pasar es lo que querramos que pase. O sea, todo puede pasar en un contexto de incertidumbre donde los protagonistas son los millones de argentinos que van a votar. Me parece, desde nuestro entender, que tenemos que prepararnos como gobierno, ahí sí como gobierno, para administrar un tiempo de mucha volatilidad, mucha incertidumbre, de una economía frágil y vulnerable, en un contexto donde no se disputan entre candidatos parecidos, que tienen un piso de acuerdos básicos. Ojalá que con el tiempo eso ocurra. Ahora, si uno mira, para empezar a discutir un poco hacia el futuro, el otro día un dirigente vinculado a Cristina Kirchner, Juan Grabois, habló de una reforma agraria. Nos parece bárbaro que se empiece a discutir qué quieren hacer. Ahora, evidentemente, si nadie lo desmiente, digamos, bueno, eso va a generar inquietud en mucha gente, y es natural. Ahora, nosotros creemos que eso representa una minoría de argentinos. Y vamos a trabajar para construir y convocar a todos los argentinos que quieren algo distinto, que quieren seguir en este camino de una democracia transparente, una democracia honesta, una democracia que piensa el poder en servicio público, que hace obras, que transforma, que no se conforma con la idea de que la seguridad sea algo perdido, sino que se puede combatir. Ese es el corazón, me parece, de la discusión, ¿no? Le quiero hacer también algunas preguntas ya más duras a nivel personal, vinculadas a su rol dentro del gabinete. ¿Usted siente que hay resistencia con su lugar en el gabinete de otro sector del gobierno? Es un cargo muy particular el del jefe de gabinete, ¿no? Es un cargo diseñado un poco para recibir esa fricción. No sé si dentro del gabinete, digamos, en general. Y yo soy ya uno de los segundos jefes de gabinete más tiempo duró en el cargo, con lo cual en este país es un cargo desgastante, sin duda. Pero yo siento dentro del gobierno y dentro de Cambiemos que la conversación fluye permanentemente. El trabajo en equipo, creo que no hay antecedente de un trabajo en equipo como el que hay hoy en Cambiemos. Creo de verdad eso. ¿Pensó en renunciar alguna vez? No es mi decisión a tomar, esa es una decisión del presidente. Yo trabajo con Mauricio hace 17 años y estaré donde él me pide estar. Y mientras me pida que trabaje en esto, dedico todo lo que puedo para hacer las cosas lo mejor posible. Y una más de las duras, de las complicadas, pero bueno, tiene que ver con lo que se habló también el día de hoy, no solamente a nivel político, sino a nivel financiero. ¿La posibilidad de adelantar las elecciones también está absolutamente descartada? Absolutamente descartada. Sí, digo, por eso lo más importante es, con mucho realismo de las dificultades que tenemos por delante, tener la serenidad de tener un gobierno y un presidente al mando que tiene claro lo firme que tiene que mantener el timón, pero también tiene claro lo cerca, como ha estado todas las veces, más de 350 veces visitando familias, recorriendo el país, de la mano de los argentinos para pasar este momento difícil, pero con la convicción de hacia dónde vamos. Y eso es el camino, y no hay que tenerle miedo a que esta vez podemos romper esos ciclos de frustración que siempre han tenido la Argentina. ¿Qué le diría en base a eso, que usted lo planteaba recién? ¿Qué le diría al que votó o no votó a Cambiemos, pero principalmente a los que ya votaron a su gobierno en el año 2015 y hoy sienten que están peor que con Cristina, económicamente? ¿Qué le diría? Hay mucha gente así, ¿eh? Sí, sin duda. Me parece que lo más importante es pensar y exigir a todos los candidatos mucha claridad sobre cómo van a hacer para que estén mejor el día de mañana. Porque me parece que desde ese lugar uno puede transformar esa angustia o esa inquietud en un protagonismo. Entonces la discusión de la coyuntura no nos tiene que hacer perder de vista lo estructural de hacia dónde vamos como sociedad, ¿no? Y qué queremos como sociedad para nuestros hijos, para nuestros nietos, pero también desde un punto de vista muy pragmático.
porque entendemos que el recuerdo de ese mayor poder adquisitivo que hubo durante un tiempo es entender que eso se basó en quemar todas las reservas de nuestro país, y esas reservas no están más, digamos. Entonces las condiciones para reproducir ese experimento populista no están más, y es duro, sí, es duro saber que nos dejaron el país fundido, con las arcas vacías, y que obviamente siempre es fácil decir, vieron que no hicieron lo que... Pero desde el realismo más crudo de poder decir, bueno, nosotros creemos, estamos convencidos que lo que estamos haciendo va a ayudar a que no solo estén mejor en el corto plazo, sino que estén mejor en el mediano y largo plazo. ¿Está conforme con lo que hicieron? ¿Está conforme? Yo estoy muy conforme con un gobierno que se animó, como pocos en nuestra historia, a hacer todas las transformaciones profundas que había que encarar. Encarar la lucha contra las mafias, y creo que acá hay un punto que a veces queda de lado. Creo que es importante entender la resistencia al cambio, porque esto que surgió como demanda social, nosotros somos depositarios de esa demanda de esto tiene que cambiar de verdad. Estamos asqueados de un país Claro, lo que pasa cruzado es que por la resistencia corrupción. al cambio se da en un contexto de crisis económica fenomenal. Pero la discusión es, ¿por qué se da ese contexto? ¿Cuáles son los problemas que hemos recibido, heredado? ¿La pobreza se inventó ahora o la pobreza es un problema que venimos arrastrando hace mucho? ¿Cómo mejoramos la calidad educativa? ¿Cómo logramos, por qué lo estamos hoy generando que haya cloaca y agua potable en la Argentina? ¿Hace cuánto tendría que haber habido Pero, cloaca por y agua ejemplo, potable en la Peña, Argentina? por ejemplo, Pero este es un sí, punto que no es Pero menor. el tema de la inflación me interesa, porque Sí. el año pasado fue altísima, después de muchos años fue récord, y este año parecía que iba a bajar mucho y en general está subiendo todos los meses. Bueno, de vuelta, Santiago, nosotros podemos decir, aislar ese fenómeno de una mirada estructural, o lo podemos entender como parte de un fenómeno estructural. Si uno mira las grandes obras de infraestructura, ¿no? Lo que pasó con el Maldonado en la Ciudad de Buenos Aires, eso es un proceso que tardó varios años. A los principios, los primeros años, se seguía inundando, porque el síntoma parecía estar ahí, pero lo estructural lo estabas corrigiendo. Y una vez que terminaste lo estructural, finalmente no se inundó más. Bueno, estas son las discusiones por qué tenés que ir profundo. ¿Por qué de vuelta? Si los últimos 70 años el promedio de inflación, ¿saben cuánto es? El promedio de inflación de la Argentina anual. Lo dijo hoy el presidente, 60%. Sí, pero también más es cierto allá que de no- la hiperinflación. pero, Peña, de 1992 para acá la más alta fueron la de Sí, ustedes, pero tuvimos- la del año pasado. Sí, está claro, pero tuvimos muchos años de convertibilidad también, que nos hizo generar un espejismo de que estábamos solucionando un problema estructural que no lo estamos solucionando. Entonces, simplemente desde ese lugar, vos me decís, no lograron superar el problema que se viene arrastrando hace mucho. Está claro, pensábamos que iba a ser más rápido, sí, sin duda. Ahora, hicimos lo que hay que hacer para que esto se vaya corrigiendo en el futuro. Y esto es algo que es muy importante, porque si no, confundimos síntoma con lo estructural. Pero acá hay una pregunta importante. Si usted dice que el gobierno hizo lo que había que hacer para solucionar un problema estructural, histórico y tremendo en la Argentina como la inflación, ¿por qué entonces se disparó? ¿Por qué entonces superó el 40% el año pasado? ¿Dónde está el error? ¿Dónde está la piedra en el 48%. camino, digamos? ¿Cuál? Por dos razones. Ya lo planteé el año pasado, porque la Argentina, que depende de financiamiento externo para llegar a ese puente, para que Sí. lleguemos al equilibrio fiscal, se quedó sin financiamiento externo porque el mundo dejó de prestarle a los mercados emergentes. Eso es una primera razón. Claro. ¿Y ahí el gobierno no estaba preparado para que esa posibilidad ocurriera? Pero es que ¿cuál es la opción para que eso... la forma de prepararse era hacer un camino al equilibrio fiscal más rápido. Ahora, no había un consenso político ni social para ir a ese equilibrio, pero lo hicimos. Apenas empezó ese problema, se reaccionó muy rápido, en muy pocos meses, que comparado a la crisis del tequila o la crisis rusa, la reacción fue mucho más rápido. Ahora, obviamente después, el segundo factor, que es este riesgo político de un año de incertidumbre, te demora esa estabilización, es así. Pero de vuelta, en esto no tomes mi palabra en este punto. Digamos, me parece que la referencia de cómo se encara el tema de inflación, entendiendo que en casi todos los países del mundo se ha logrado resolver, es una referencia que hay que tomar en cuenta. Porque si no, la discusión parece decir, no, al final parecería que era más efectivo Moreno y hacer cualquier cosa. No, primero porque la inflación No, igual también era muy había alta, antiinflación. era muy alta y además con inflación reprimida. Pero además de eso, que ningún país medianamente desarrollado del mundo logró desarrollarse con políticas económicas como las que propuso el kirchnerismo. Ninguno. Entonces, frente a ese lugar, y al contrario, terminaron un camino como el de Venezuela u otros países que han tenido dificultad estructural.
Entonces, frente a eso decís, me encantaría poder decir, Diego, ¿sabes qué? Había una cosa que había que hacer que resolvía el problema. Pero no lo había. Y la mejor referencia para eso es que no ha habido, más allá de la enorme cantidad de diagnósticos, no ha habido unas propuestas integrales que digan algo muy distinto. Por ejemplo, ¿el plan alivio se podría haber hecho antes? ¿No llegó tarde? Me parece que el plan alivio se explicó por qué se trabajó en ese momento, producto de que fue más fuerte la inflación el primer trimestre de lo esperado. Y a partir de allí es que se implementó. Pero la proyección que tenían en noviembre, incluso cuando usted fue a presentar el presupuesto de inflación, estaba pensada con un primer cuatrimestre de suba tarifaria e inflación mensual que no superara el 2,5% para ese primer cuatrimestre. ¿Qué Correcto. fue lo que falló entonces? Si ya estaba contemplada la suba tarifaria. Bueno, que claramente que hubo factores por un lado de riesgo político, por otro lado de Pero eso ya movilidad estaba en diciembre. cambiaria. No es lo mismo. No es lo mismo el contexto. No, creo que no, Marcela, y de vuelta, vuelvo al mismo problema. Si la conclusión que se quiere buscar es, hubo impericia me parece que no es la conclusión, me parece de verdad. Porque de vuelta, uso referencia frente a eso, es decir, acá hay una enorme cantidad de economistas muy serios que plantean que este es el camino que hay que tomar. Evidentemente es difícil este camino en esa inestabilidad política con un tipo de cambio flotante. Sí, es difícil y va contra nuestra cultura en muchos casos, pero no tenemos una alternativa. Entonces, frente a eso hay que ser muy realistas y decir la verdad a la gente, porque si no, el problema es que podemos quedar atrapados en el diagnóstico permanente, pero no pasamos a la discusión de, bueno, ¿cuáles son los caminos? ¿Cuáles son las herramientas? Y no las de maquillaje, sino las estructurales que nos pueden hacer tener más estabilidad en un contexto donde tanta volatilidad política. ¿Cómo toma que sectores afines a este gobierno, el caso de los empresarios que estuvieron hace poco con Vidal, estén pidiendo que se contemple la posibilidad de que Vidal sea candidata a presidente? Parece que es difícil generalizar, ¿no? O sea, cuando se habla de categorías así tan generales, me parece que se puede correr un riesgo a englobar una categoría más amplia. Me parece que lo que decía antes, es natural que en un momento de angustia, y no sé si el empresario u otro argentino que pueda estar virando, decir, ¿por qué no usan una solución mágica que nos saque de este problema? Ahora, parten de una premisa que es falsa, parten de una premisa, algunos, no digo todos, los que puedan pensar eso, que es que Macri no puede ganar, y Macri va a ganar. Entonces, objetivamente, cuando partís de una premisa falsa ya es una conclusión errada. ¿Qué es lo que lo tienen tan convencido de eso? Porque recién me decía, bueno, las encuestas no sirven demasiado para anticipar escenarios. Se han equivocado muchísimo Sí, las encuestas totalmente. en este país, en todo el mundo, en los grandes procesos políticos y sociales que hubo, por lo menos en los últimos 2 o 3 años. ¿Por qué están tan convencidos de que van a ganar? Convencido porque la mayoría de los argentinos, y eso lo venimos estudiando, ocultando y viendo en la Argentina hace mucho tiempo, no quiere volver atrás, claramente. Y en la cabeza de los argentinos están los que quieren votar a Macri, los que quieren votar a Cristina y los que tienen el dilema entre Macri y Cristina. Y esa es la realidad. Muchas veces lo plantean, y creo que vos lo decías antes, es la polarización que buscó el gobierno. Creo que eso es un error. Creo que eso es subestimar a los votantes. Los votantes tienen preferencias, tienen valores culturales que exceden el deseo de un gobierno. Entonces nosotros lo que siempre dijimos es, guarda que hay un montón de argentinos minoritarios que valoran el kirchnerismo. Y desde ese lugar es un desafío en todo caso de la oposición de poder generar una oferta que sea más competitiva y más moderna o lo que quieran del peronismo o de la oposición, no del gobierno. ¿Puede haber una tercera vía? ¿Usted cree que puede haber un tercer candidato? Por ejemplo, Labaña, que se supone que en tiempos de crisis económica puede crecer. Sí, todo puede pasar, Santiago, todo puede pasar, pero creo que en lo estructural la mayoría de la sociedad hoy está viendo el dilema a partir de ese camino entre Macri y Cristina. Y creo que es natural, y ahí digamos, vi una noticia que decía que habíamos dicho esto de que había que aguantar, es mentira, no planteamos eso, lo que está claro es que hasta el 22 de junio va a haber una incertidumbre de quiénes son los que compitan. Si hay 2, si hay 3, si hay 4, si hay 5, puede haber un montón, digamos, y creo que el proceso electoral va a ir decantando quiénes pueden ser más competitivos. Y hay que ser muy respetuoso de los votantes, de que por ahí cambien las condiciones y que digan, bueno, queremos a otro. Hoy no vemos eso, no lo vemos porque creemos que de vuelta que los valores y las creencias, independientemente incluso de que haya gente que está dispuesta o que quiere votar a Macri, que esté más enojado o menos enojada, que esté más decepcionado o menos decepcionada, lo mismo con Cristina.
o lo mismo con el tercer candidato, quien sea. Pero creemos que el escenario hoy es un escenario donde la discusión pasa por seguir cambiando o volver a ese camino del ¿Qué es pasado. Cristina hoy? ¿Qué es Cristina? ¿Cómo la definiría? Una expresidenta que tiene una mirada muy particular de la realidad y que tiene un conjunto de argentinos que se sienten representados por esa mirada de la realidad. Básicamente... ¿Usted está convencido que va a ser candidata? No sé, no me corresponde a mí pensarlo. Lo que estoy convencido es que el kirchnerismo representa una fuerza política con valores culturales y políticos muy particulares de la Argentina, que va a tener una oferta electoral. Aquellos que conocemos, que profesan un seguimiento al kirchnerismo, van a querer votar algo que exprese esos valores. Me parece que lo natural es que lo exprese ella, pero por ahí lo expresa otro. Pero me parece que es secundaria la discusión, porque para nosotros esta elección se define por convencer a un conjunto de argentinos de seguir caminando hacia el futuro. Y eso depende un poco de nosotros, y por eso siempre hemos hecho campañas positivas, siempre lo haremos, seguiremos en ese camino, tratando de vuelta, no solo de convencer, sino de invitar, porque creo que esto también es algo distinto de este año. Nosotros tenemos que lograr que todos nos sintamos más protagonistas, y nosotros mismos tenemos que ayudar a que eso ocurra, porque esto no se trata de una persona, es un error creer que una persona puede conducir una sociedad si no hay una sociedad que empuja, como viene empujando hace muchos años la sociedad argentina por un cambio. Ahora, ¿Están preocupados por algo de lo que pasó hoy? Mirá, te digo, nuestra tarea desde que asumimos implica una enorme responsabilidad, un enorme compromiso y un gran amor por la tarea, que implica mucho realismo, estar siempre conectado con esos desafíos que tenemos, pero al mismo tiempo mucha convicción en la tarea. Pero un día como hoy, ¿se preocupa usted, el Obvio. presidente? Por supuesto, son días que te generan angustia, que te generan, sobre todo te generan mucha responsabilidad de la acción, digamos, ¿no? De estar muy atento, de ver qué cosas se pueden hacer. Lo que no cambia en un día como hoy es la convicción de lo que estamos haciendo en términos, no de las políticas públicas, sino en términos de que la Argentina va a salir adelante, y estamos convencidos de eso. Hoy estuvo Jaime Durán Barba en la Casa Rosada. ¿Cuál es el rol hoy de Durán Barba? Jaime es un asesor y un amigo, hace muchos años, alguien que tiene un enorme valor en términos de conceptualización, de ayudar a entender lo que está pasando, no solo esta sociedad, sino algo que es una enorme escasez en nuestro debate público, que es qué pasa en el resto del mundo, con los fenómenos sociales, políticos, electorales. Ayudar a pensar desde otro lugar, desde esa perspectiva, siempre fue un poco su tarea. En base a todo esto que estamos conversando, estamos con Marcos Peña, por supuesto, jefe de gabinete. En base a todo esto que estamos conversando y a lo que fue respondiendo, entiendo que el gobierno no tomará ninguna decisión diferente a la que viene haciendo. Va a mantener esto hasta las PASO de agosto. No habrá cambios ni de gabinete, ni de política económica, ni de candidatos, nada. El gobierno sigue así. Al igual que hicimos con las medidas que lanzamos la semana pasada para alivio, pero estaremos permanentemente atentos a ver qué cosa podemos hacer para transitar este difícil camino que tenemos de 7 meses como gobierno, mientras también, por supuesto, como fuerza política iremos encarando, en la medida que se acerque el tiempo, una campaña electoral. Y creo que lo importante es, de vuelta, ser muy conscientes que si hubiera una solución mágica que ayudara a que este tránsito sea más fácil, somos los primeros en tomarla. Pero mientras lo que tenemos es garra, trabajo, seguir conectados con la realidad, seguir comunicando con transparencia, poder clarificar las cosas que estamos haciendo, que tienen lógica, que tienen un sentido y que creemos que es lo que hay que hacer. A partir de allí, más diálogo que nunca, más apertura que nunca, más humildad que nunca también, porque de vuelta es un complejísimo escenario este. ¿Pecó de soberbio el gobierno en algún momento? Mirá, yo no sé si se pecó de soberbia, yo creo que en la tarea del hacer todo el día, muchas veces por ahí perdés tiempo o perdés oportunidad de parar la pelota y reflexionar en conjunto con más sectores. Y creo que sí, en esa tarea del hacer, muchas veces se puede cometer el error de perder eso, de flexibilidad en algunas cosas. ¿Con el radicalismo, por ejemplo? No, yo creo que con el radicalismo se ha hecho un trabajo espectacular en términos de construcción de coalición. En tan solo 4 años se conformó una identidad política y una organización política que todavía tiene muchísimo para crecer y mejorar,
pero que ha traído equilibrio al sistema político argentino. Y creo que esto va más allá de cualquiera de los nombres actuales, ¿no? Y creo que hoy lo charlábamos con alguien, el debate para el radicalismo es cómo construir, al igual que para el PRO y la coalición cívica, un Cambiemos de 10, 20 años, como una fuerza política que representa valores republicanos, valores de una inserción al mundo, de la transparencia, de generar un capitalismo competitivo, pero con una mirada social, todas esas discusiones, porque es necesario, no solo a nivel país, es necesario en las provincias, en los municipios. Entonces, desde ese lugar, si uno se pone de vuelta en la perspectiva de dónde estábamos hace 4 años, creo que el avance ha sido muy bueno. De materias pendientes, muchísimas, ¿no? Y por eso todos los días estamos trabajando juntos y viendo cómo hacer para ayudarnos, para seguir creciendo, para seguir fortaleciendo este proyecto político. ¿Cree que hay votantes de Cambiemos decepcionados? Sin duda, sí, por supuesto. Y en este momento en particular es el momento donde competimos contra la expectativa. Y naturalmente hay mucha gente que siente, porque es muy subjetivo también, que la expectativa en algunos casos fue menor. Como también creo que hay muchos votantes de Cambiemos muy convencidos, guarda, porque me parece que esos a veces tienen menor representación en el debate público. Y creo que son los dos parte de lo que hay que tomar en cuenta. Ahora, creo que cuando esos votantes decepcionados entren en un escenario de ya no discutir contra la expectativa, sino discutir contra los rivales, creo que se puede poner en perspectiva muchísimas cosas que se lograron hacer que parecían imposibles, Diego. Pero no volviendo a un punto que es central. En 100 años no ha habido un gobierno no peronista que en minoría ha logrado terminar un gobierno, sacar leyes, hacer reformas, conectarse con el mundo, plantear obras. Eso es muy importante y no es un logro del gobierno, no es un logro de Cambiemos, es un logro de los argentinos que han madurado a un lugar de decir, como así en su momento dijeron no a las dictaduras, como en su momento dijeron tratemos de generar un rechazo a la corrupción y ir por la transparencia, también plantean un basta a las mafias, basta a las actitudes corporativas, basta a esos que se sienten dueños del conjunto y se quedan con un beneficio que termina perjudicando al resto. Muy bien, estamos hablando con Marcos Peña, es jefe de gabinete de ministros, el hombre más importante del día, junto con el presidente, a la hora de entrevistar a un personaje. Naturalmente, tener aquí al jefe de gabinete es muy importante. Queremos seguir preguntándole, hay muchas cosas para conversar todavía. Rápidamente, queda pendiente una pregunta de Santiago, que estaba ahí tratando de meterle la cuchara en un segundo nada más, porque me tengo que ir al corte. Y atención, acá atrás, si aparece genial, si no te lo anticipo, Lilita Carrió. ¿Qué pasa con Lilita Carrió? Primero, información de Santiago. ¿Qué tiene en la cabeza? ¿Qué está pensando? ¿Por qué está tan enojada? Y segundo, a Marcos Peña, el jefe de gabinete, la pregunta, Lilita, para después de la pausa, ¿le hace bien o le hace mal a Cambiemos? Ya venimos. ¿Cómo se gesta un líder? Generando confianza, motivando a su equipo, apostando a la comunicación. Un líder